Zamora, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí. ¿A la hora de conseguir un voto vale todo? Bueno, para los candidatos tradicionales vale todo. ¿Usted se acuerda que en un programa acá yo hablé de la venta de productos, mencioné a la reta? Y vale, sí, hay un uso de la gente y lucrar con la población, porque justamente esa campaña, yo tomo mate con amigos, también con vecinos, con compañeros de trabajo. Usted es de Mondi también. Pero no lo exhibo como parte de la campaña. Porque justamente, fíjese, toman mate en la campaña. Después no toman mate más. La Reta está ahora en Miami veraneando con Santilli, que los agarraron a los dos allá. Terminó la campaña, se fueron al exterior. No, fueron a charlar, a dar charlas allá en Miami. O a dar charlas. Fueron a dar charlas con argentinos. Sí, parece que después fuera de campaña van a donde realmente está el centro del poder. Claro. Pero tampoco es un drama estar en Miami. Pero esto es un ejemplo que no es el único, porque personalizar solamente en Macri, hay una crisis muy grave de la dirigencia política, de la representación, de la democracia representativa, como algo que cada vez es cada vez menos representativa de los intereses populares y cada vez menos democrática. Entonces se apela a estas cosas. Ya no es el candidato hablando, proponiendo, sino el candidato que hace hablar a la gente. Habla un chico, habla una chica, habla una cosa. La gente quiere un cambio, dice el candidato. Pero igual siempre al político lo pegan a un chico o un jubilado. Bueno, siempre. Por eso el uso de los pibes, como se dijo campaña, acá ¿no? recién, no, eso pasa a ser inescrupuloso. No, pero no hablar de pedofilia, Luis. No, por eso es peor todavía. Sembrar la sospecha de eso. Por eso, a mí o tener esa mirada. Ese spot no me produjo esa sensación, Claro. pero mi opinión en ese sentido no puede, a otros les puede haber provocado. El uso de los pibes, el uso de los pibes para hacer campaña. Pero muestra que sí, no hay ya límites para llamar la atención, porque todo el mecanismo institucional está pensado en cómo ayudar a llamar la atención ocultando las propuestas o las discusiones. ¿Pero por qué las ocultan? Es cierto. ¿Por qué ocultan lo que van a hacer? Porque coinciden en líneas generales. Este es el tema más grueso. Scioli, Massa y Macri, para decir los tres más que están más en boga, si se juntan y discuten la estructura económica de la Argentina y el funcionamiento institucional, coinciden. Claro. No tienen ninguna crítica para hacerse. Entonces, tienen que apelar a estos mecanismos. Así como inventan a un cómico para candidato para llamar la atención, porque el candidato de la agrupación no puede hacerlo. Mire, leí una encuesta el otro día, un análisis que decía, sí, era una encuesta. El 50% de la población no se reconoce como seguidor ni participante de ninguna agrupación política. El 50%. El mismo encuestador, esto salió hace 2 o 3 días, en el año 83 decía que ese porcentaje era solo del 7%. Es decir, el 93% se consideraba simpatizante o parte de una agrupación política. Los partidos están vaciados, son personas. Las personas se venden como productos, cambian de agrupación, no pagan costos porque no dejan nada, no son de una agrupación. Pasan a cualquier lado. Bueno, esto en líneas generales está mostrando una crisis institucional, no personal. Por eso personalizar en Macri o en Scioli o en Massa sería equivocado si no se lo ve como un síntoma de una degradación y descomposición partidaria e institucional. Por eso, bueno, nosotros insistimos tanto como propuesta alternativa, pero otros podrían tener otras, pero no eludir el tema que está planteado acá, ¿no? Que veo que por los spots y por la... Yo creo que cada vez vemos una cosa más desenfrenada. Usted lo planteó, si vale todo por un voto. Sí, la vida por un voto está planteado como un criterio de actuación en las campañas electorales. ¿Eso qué significa? Que todo vale. A ganar o ganar. Pero también vale la descalificación, vale el insulto, vale la injuria, vale la calumnia, la operación política. Cosas que vemos, cuando uno ve, por ejemplo, las cosas que dice Espinosa de Sabatella, o que dicen de Aníbal Fernández, o Aníbal Fernández de Carrió. Es decir, tratan de llamar la atención ya con la injuria, el insulto, van como redoblando la apuesta, pero en el fondo está el llamar la atención con algo que reemplace lo que no quieren hablar. Porque usted vio que no está el salario en el debate. Pero ni el gobierno habla. El gobierno habla, se consiguieron 5 millones de puestos de trabajo, que es verdad, entre el 2003 y el 2007 se consiguieron 5 millones. ¿Por qué no habla del salario? Porque el salario empezó a caer. Entonces el salario no se habla, pero tampoco habla la oposición.
no cuestiona que el salario está cayendo. El salario está cayendo. 35% de trabajadores negros. ¿Por qué no está en el debate eso? ¿Y cómo se podría resolver? Los bancos están ganando fortunas. Los grandes grupos económicos, los supermercados, los hipermercados, están ganando fortunas como nunca. ¿Cómo puede ser que haya 35% de trabajadores en negro y grandes grupos económicos ganando fortunas? ¿Cómo puede ser que la economía esté paralizada y los bancos ganen más que hace 5 años atrás? Con políticas que está desempeñando el Ministerio de Economía y el Banco Central. Usted sabe que se está invirtiendo, cualquiera, usted va a un plazo fijo, pone al 24%, le están pagando 24% en los bancos. Los bancos agarran y lo cambian por letras al Banco Central por 2 puntos más. Sentados en una silla ganan 2 puntos. En un segundo, en un minuto. La especulación financiera hoy en Argentina es algo escandalosa. Bueno, y hay 35% de trabajadores en negro. Y el ministro Kicillof lo dijo hace 3 o 4 meses. No se puede aumentar más el salario porque se pone en cuestionamiento la rentabilidad de las empresas. Y que justamente, claro, lo que no hay que poner en cuestionamiento es la rentabilidad del salario, no la rentabilidad de las empresas. De la rentabilidad de las empresas tiene que salir la mejora del salario. Dieguito, ¿se puede, Luis, dividir la provincia o es un disparate? Mire, me parece que no estaría atacando el problema fundamental. ¿Qué serían? ¿3 gobernadores? Yo Por ejemplo, 3 gobernadores. Viruta, le planteo, ¿por qué no? Usted sabe que la soja transgénica está en el 70% del área cultivable. Sí. Está tirando bosques, deforestando el país. Hoy llegó una caravana de Formosa, de la comunidad COM, que hace 4 meses que está pidiéndole una entrevista a la presidenta, acampando. Vienen expulsados por la soja, que están perdiendo su territorio. La soja está empujando hacia la provincia de Buenos Aires, hacia el Gran Resistencia, el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Están expulsando economías familiares. Son cada vez más centenares de miles que se van acercando a las grandes ciudades, se van viniendo... expulsados por un proyecto, un modelo productivo. Pero ¿por qué Sanz no habla de este problema? Porque el problema no se resuelve con cosas administrativas si usted sigue concentrando en las grandes ciudades pero nadie poblaciones se quiere ir. enteras Nadie se quiere ir. por un modelo productivo. Nosotros hay que cortar boleta y nosotros a diputado y a parlamentario al Parlasur. Sí. Quien quiera votar a presidente y avise a otra agrupación, porque nosotros nos presentamos, proponemos que, o al Nuevo Más, acá tenemos a la compañera Catañeras, o a los compañeros del FIT. Esta es nuestra propuesta, para que ayudarlos a que superen la proscripción de las PASO, esa restricción antidemocrática que implica decir que si no se pasa el 1%, el 1,5%, no se interviene en las elecciones. En la general. Esto no es una elección, porque estas son elecciones de precandidatos. Yendo a su pregunta, no, cuadros. Creo que la dirigencia política cada vez está degradándose más, cada vez. Claro. Pensemos en Scioli. Hace 20 años nadie hubiera dicho que Scioli era un cuadro político. Scioli es más bien un corcho. Pero lo vota la gente, lo votan de vicepresidente, lo votan de gobernador. Pero 2 veces gobernador de la provincia más grande de la Argentina, vicepresidente, secretario de Estado, diputado nacional. Y además tuvo una carrera anteriormente, fue deportista. Siempre con líneas políticas diferentes. Ha ido saltando de un lado para otro, con Menem, con Dualde, con Rodríguez Sá. Formó parte del mismo partido político de su comienzo, de su carrera política. Hace 12 años que forma parte del Frente para la Victoria. Después existen especulaciones, juegas, chicanas. Digamos, lo religioso en la provincia más grande del país, como el gobernador más votado de la creo que es hay todo un sector que simpatizaba con muchas banderas que levantó el gobierno en estos años, especialmente de jóvenes, que no se sienten para nada reflejados en un Scioli, que vuelvo a repetir, Scioli es alguien que ha sido muy hábil en flotar. Es decir, han pasado las mareas, ha venido el menemismo, el dualdismo, pero permítame, el dualdismo, Rodríguez Sá, ha estado y ahora con el kirchnerismo los últimos 10 años, ha estado con todo, inclusive el kirchnerismo dijo estas cosas de Scioli. Hace poco tiempo lo decía. Sí, Claudia. O sea que el cuadro político, ahora, enfrente está Macri. Enfrente está Macri, enfrente está Massa. Lo único que debe tener de cuadro es una foto. Definamos la palabra y a Cristina. ¿Es autoritaria, Luis? ¿O se exageró mucho en estos conceptos? No, con el tema de la dictadura, sí, completamente. Eso no, por supuesto. Sí, porque dictadura en el pueblo argentino tiene, hay una coincidencia que implica. Sí. Implica un golpe de Estado, implica represión, implica supresión de todo tipo de libertades y la última dictadura, genocidio.
todavía estamos peleando todos los días en los juicios, yo estoy en la ESMA, para que sean castigados los represores y todos los cómplices que anduvieron con ellos. Ahora, o sea que eso hay que separarlo completamente. Cualquier otra cosa que se diga ya es apartarse de eso. Yo creo que, por ejemplo, cuando una presidenta pone las primarias, porque con el argumento de que, después lo vota el Congreso, ¿no? Con el argumento de que la población intervenga en la elección de los candidatos de cada partido y repentinamente diga un baño de humildad y pum, 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 empiezan a bajar candidatos, bueno, y todos aceptan que la jefa lo decidió, me parece que ellos mismos están diciendo, bueno, tenemos un liderazgo que tiene que ver con imposiciones. Primero las primarias, después supresión de la primaria y los candidatos los elijo yo. Bueno, o en lo que afecta más al pueblo argentino, yo creo poco democrático el uso de la cadena nacional. Es poco democrático. En esto hay que insistir, porque realmente creo que es algo que es tan desigual. ¿Por qué poco democrático? Porque, bueno, aparece haciendo campaña mostrando un Recalde, mostrando a Máximo Kirchner, candidato en Santa Cruz, mostrando a Scioli constantemente ahora, últimamente aplaudiéndolo, en fin. Los demás partidos no tenemos la posibilidad de utilizar la cadena nacional. ¿Para usted hay balotaje o vamos camino a una resolución rápida de la primera vuelta? No sabría. ¿Pero qué piensa? ¿Cómo la ve? Yo creo que lamentablemente el pueblo no gana en estas elecciones. Por supuesto que respetamos la legitimidad que tiene el resultado electoral, cuestionando todos los mecanismos, ¿no? Porque a nosotros había 5 candidatos y el Grupo Clarín hizo un debate y borró a 2. No invitó a 2. Nos invisibilizó. Una cosa muy grave y muy profunda. ¿A quiénes no invitó, Luis? Porque a 2 fuerzas de izquierda, a Bergman y a nosotros. A la ciudad. Claro, bueno. Bergman, Delfín, no sabía que o sea que TN. fue una invisibilización y fue una discriminación. Porque no fue a 2 cualquiera, fue a los 2 que teníamos posiciones de izquierda y que hubiéramos planteado debates que estuvieran por fuera de esta pelea personal, de lo Durán Barba, ponete corbata para ir al debate, hace un gesto, parate, habla sentado, miralo en cualquier momento y pegale una, pero no le pegué más de una, no hablé, las cosas que ¿Qué hace? O sea, estamos hablando de una... Recién lo escuchaba a Di Palma con mucho respeto, por supuesto. Justamente, nosotros insistimos en que el pueblo participe en política. Yo no vivo de la política y nadie debería vivir de la política. El pueblo en conjunto debería hacer política, decidir, mandar y poner funcionarios que cumplan las instrucciones que el pueblo les da. Eso, así entendemos. Pero hay cargos. Si usted hubiese sido jefe de gobierno, tiene que dedicarse a full a ser jefe de gobierno. No hacer lo que me mande el pueblo a hacer. Y si yo no cumpliera, revocarme el mandato. Está bárbaro. Revocarme el mandato para que justamente el mandato tenga una sanción si no se cumple. Acá se habla del primer mandatario, pero nos dirigen y ¿Qué nos escenario, imponen todo. para ir despidiéndolo, que sé que se va a ir un poquito antes usted, ¿qué escenario ve en las PASO? Que no es una elección, pero por ahí es la primera encuesta seria que vamos a ver. Es que no es una encuesta, es algo muy proscriptivo. ¿Por qué? Muy proscriptivo. Y porque usted le pone, justamente, fíjese, hacer un debate, invitan a 3, los otros 2 no. Sí. Pero los otros 2 tienen que conseguir el 1,5. Claro, para poder pasar. No podemos hacer una cena a la rural como hace Macri, para conseguir fortuna de los grandes grupos. Justamente nosotros que cuestionamos que la rentabilidad del esfuerzo del pueblo argentino se la llevan pocos, esos grupos que financian las campañas de los partidos tradicionales. Entonces justamente se vuelve una cosa todo muy antidemocrática. Entonces, y encima agregaron las PASO, con el argumento de que el pueblo elija a los candidatos. Ya vimos que no. Ya vimos que la presidenta, o Macri, recordemos, Michetti se quiso presentar. ¿Qué hizo Macri? Le tiró todo el aparato de la ciudad en contra. ¿Puso las primarias para qué? Para él imponer a un candidato. Pero se hizo, pero se hizo, ¿fue bueno? Porque Michetti resistió. Ah, bueno. Pero no fue bueno. Fue una vergüenza lo que hizo. Le sacó el voto electrónico, justamente, que estaba aprobado por ley, en las primarias, Macri, para tirarle todo el aparato de fiscales con empleados del gobierno de la ciudad, pensando que Michetti no iba a tener la misma estructura. Y efectivamente tuvo una estructura menor. Pero más, la responsabilidad la tiene Michetti, que aceptó todo ese bochorno y hoy está haciendo campaña por la persona que le impidió, le recortó las posibilidades. Hoy es la candidata estas son las primarias, Luis, Vilouta. Estamos hablando de todo un sistema que está pensado para que la población tenga pocas posibilidades de decidir.
Es decir, la población no decide, elige entre qué, entre lo que se ¿No presenta. contribuyen ustedes así, esta bolsa de gato, por más que defienden todos intereses no, ideas en ir tan divididos y por ahí, lo que dice Manuela, ese 10-12%, Mire, hacer que sea 1, 2, la unidad de la izquierda 1,8. es muy deseable y hay que buscarla, hay que pelear. Especialmente en la vida cotidiana y las elecciones. Permítame, Capolongo, permítame. ¿Y por qué lo electoral? Bueno, por ejemplo, el otro día en la lucha de los trabajadores de la línea 60, una de las luchas más importantes que ha tenido los últimos 2 meses, reclamando que el gobierno, como la comunidad, la Campecom, igual, reclamando que el gobierno lo reciba. El ministro de Trabajo, que está para eso, se negó sistemáticamente a recibirlo. Lo recibió recién ayer, después de 50 días de huelga, con familias en una incertidumbre y una angustia y una desesperación, sin sueldo, con fondo de huelga que hacemos agrupaciones que aportamos a esa lucha, con Hermanos Hemos Encontrado, por ejemplo, y otras fuerzas de izquierda. Esa unidad, si se pudiera ir construyendo de una forma que tenga estabilidad, entonces ir a las elecciones, ir a las elecciones juntos, entonces sí sería un resultado, no empezar por lo electoral, porque lo electoral dura, es una ilusión de un día y se rompe el día Pasa la siguiente. urna y termina. Caballero, el gusto que venga siempre. Muchas gracias. El señor Luis Un gusto, Zamora buenas con noches, nosotros en la noche de Intratables.